Sí, yo creo que el quinto fue el más arduo en el sentido de que sabes que tienes que cerrar, ¿no? Sabes que esto no va a ser eterno y que además el lector te va a agradecer que no lo extiendas como culebrón telenovelero, ¿no? Así de que ya ahora le pasó esto al héroe y etcétera. Entonces, sí, por supuesto, el quinto lo tenía yo presente desde el primero, ¿no? O sea, desde el primero estás pensando a dónde van a caer los acontecimientos, a dónde estás llevando a los personajes, etcétera. Y también por eso mismo, pues sabes ya que no vas a dejar ningún cabo suelto y entonces ya te abocas justamente a eso, ¿no? A cerrar todas esas puertas, esas ventanas, esos hilos argumentales que sí deliberadamente dejabas colgando y que dices hasta aquí, ¿no? Entonces, pues sí, afortunadamente ya no te importa tanto la tensión dramática que vas a dejar al final de los, porque del primero al cuarto siempre dejaba ahí como una especie como de anticlímax para que el lector sintiera que tenía que leer el siguiente, ¿no? Sí, es un poco un artificio tramposón, pero a la vez gozoso cuando ya vas al siguiente, ¿no? Y pues sí, hay una despedida, por supuesto, ¿no? Una despedida que con todo lo que implica, ¿no? Finalmente, pues son personajes que de pronto se vuelven de carne y hueso entre tus manos, ¿no? O sea, al principio, pues, todo inicia como un juego y después va adquiriendo relevancia, importancia, y los mismos personajes se vuelven parte de tu vida, ¿no? Tan es así que, pues, no sé si haya por ahí algún otro escritor orate que haya hecho lo que yo hice en este último libro, que fue dedicarle el último volumen a los tres protagonistas principales, ¿no? O sea, es una dedicatoria que no va a poder leer aquel a quien se lo estás dedicando, pero es una forma de hacer patente lo mucho que te importan tus personajes a lo largo de una aventura que corre por tantos años, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido maravilloso, tremendo, terrible, en fin, hay muchos superlativos en la construcción de una historia como esta. Pero al final también creo que ha sido muy satisfactorio, principalmente satisfactorio ahora que ya puedo plantar la banderita en la cima de la montaña, creo que me siento contento con el resultado. En realidad estaba escribiendo un solo libro, principio y fin, y estaba preparando todo para que este último libro hiciera sentido para todo lo que se hizo antes, ¿no? Entonces, yo creo que digo, habría que verlo como algo muy completo, pero a la vez, pues sí es cierto que tenía su dosis de riesgo, ¿no? Terminar Siete Esqueletos Decapitados como lo terminé, y mucha gente no sabía que había continuación, y recibía correos de gente, de chicos muy molestos, ¿no? Diciendo, no, pues jamás supe quién era Farcas, y por qué nos hacen esto, y ya descansaban un poquito cuando le decías, calma, ya sigue otro, ¿no? Y a lo largo de los años, pues mucha gente demostró pues, esa lealtad, ese cariño, ¿no? Que ahora se los agradezco de forma patente también, pero no fue fácil para ellos esperar un año completo, año y medio, no sé, ¿no? Para saber la continuación. Y muchos de ellos que estuvieron en la presentación pasada, pues decían que sí, que eran momentos de zozobra tremendos, quedarte con el ansia de qué es lo que va a seguir, ¿no? Ahora puedo saludar a los nuevos lectores y decirles qué bueno que si tú recién estás tomando Siete Esqueletos Decapitados, qué bueno que puedas hacer esa continuación de manera inmediata y no padecer lo que padecieron tantos lectores, ¿no? Para mí tampoco era fácil, es a lo que me refiero, ¿no? Tampoco dejar las cosas ahí, porque finalmente pues yo también quería hacer esta escritura acompañado, ¿no? Dentro de lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, lo bueno me refiero a que es muy cariñoso ese tipo de público, pero también exigente y estaban detrás de mí todo el tiempo y bueno, me di cuenta de que podía ser a Sergio partícipe de una especie como de confabulación universal, ¿no? En torno a un libro, en torno
a dos entes contrapuestos, el Señor de los héroes, el Señor de los demonios, la existencia de demonios, la existencia de héroes en el mundo, y que él formaba parte de algo que ni siquiera sospechaba que existía, como es mi apuesta, además, que le ocurra al lector, ¿no? Que es parte de la magia de este universo, ¿no? Hacer una propuesta de que este mundo existe allá afuera y tú no te das cuenta, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, esto no se puede acabar en 200 y cacho páginas que estoy proponiendo, ¿no? Entonces lo escribí incluso con esa mala leche de obligar a la editorial a que se diera cuenta del potencial también de una historia como esta, y pues afortunadamente corrieron el riesgo conmigo, ¿no? O sea, desde el principio le pareció a Daniel Goldin, el editor primigenio, que efectivamente, o sea, hacía muy bien en no cerrarlo y hacía muy bien en abrir las posibilidades de seguir la narración. Y eso se ve incluso en cada una de las entregas, ¿no? Es una especie como de crescendo en donde al principio solo parece como muy sugerido, pero después en los siguientes libros se van haciendo revelaciones, ¿no? Los nombres del Señor de los Héroes, del Señor de los Demonios, y así te vas escalando hasta que te digo, el último libro prácticamente es eso, ¿no? Es solamente el universo del libro de los héroes, ¿no? Entonces, en donde Sergio y ya todos los implicados pues giran en torno a esa mitología. Incluso Siete Esqueletos Decapitados tienen una estructura muy parecida al Camino del Héroe que, que propone Campbell. Eh, pero creo que los siguientes ya es más una especie como de juego de rol o una especie como de videojuego de que cambias de un nivel y vas al siguiente y al siguiente. Y por lo mismo, pues es una progresión necesaria en el carácter de cada uno de los personajes, ¿no? O sea, yo sí creo que así como se me escapó de las manos la historia, me refiero hablando de Siete Esqueletos, también se me fueron de las manos los personajes, ¿no? O sea, lo que me refiero es que yo creo que todavía eran más esclavos de mis designios en el primero y el segundo, pero el tercero ya había una conformación de, de sus identidades, de sus personalidades más propia, ¿no? Más de cómo, pues sí, por supuesto yo los forjé, pero ya en el tercero llegan a un punto en el que hay un crecimiento, una madurez casi insospechada para mí también, ¿no? Entonces, también de ahí el cariño que les tomé, porque yo creo que lo mejor que le puede pasar a un autor es que sus personajes adquieran vida propia, ¿no? Y a mí me parece que eso ocurrió, digo, desde el primero ya se veían delineaditos, pero yo creo que desde el tercero ya no me pertenecían tanto, ¿no? Entonces por eso en el quinto ya cometí la chifladura de pensarlos como si, como si ya no fueran míos y yo solamente les pusiera un poco el tablero en el que tenían que desarrollarse y etcétera, y hasta dedicarles el libro, ¿no? Pues no sabes, o sea, tú cuando pones el quinto libro ya en las manos del mundo, estás un poco también con el temor de si no van a decir, ay, 4 libros para llegar a esto, o sea, no, afortunadamente también pude conseguir esa congruencia de toda la obra, ¿no? Y están contentos los lectores, afortunadamente todo el viaje nos ha dejado muy satisfechos a todos, creo yo, o sea, a mis editores están contentos, yo quedé contento, ya los lectores que están llegando al final están quedando contentos, y digo, eso a mí la verdad, ya por ese lado me hace sentir tranquilo, también te digo, muy, muy satisfecho, como, no sé, como con la idea de haber cumplido, ¿no? Pero sí es cierto que a eso va acompañado un duelo, ¿no? O sea, yo cuando terminé de escribir la novela, es decir, cuando puse punto final,
Me acuerdo que pues, sí, publiqué en Facebook un poco ese sentimiento de dolor, de abandono, de ya no voy a regresar con estos personajes, o sea, acabo de, de contar lo último que tenía que contar. También por eso ahorita estoy como más fresquito, ¿no? Porque es como si esa despedida yo la hubiera tenido que mantener o que llevar a cabo ya hace unos meses, ¿no? O sea, hay chicos que ahorita pues sí me están escribiendo que han llorado mucho el final, etcétera. Yo pasé por eso ya hace unos meses y por eso ya no me veo tan afectado, pero sí lo hubo, por supuesto, ¿no? O sea, incluso me sentía tentado a extenderlo, a decir, no, a lo mejor el final necesita más páginas, qué sé yo, y yo también necesitaba un poco esa introspección y decir, no, ya está bien, hasta aquí, ¿no? Finalmente, pues sí, creo que se llega hasta donde tienes que llegar. Pues sí, son 10 años y ya también hay un momento en que dices a otra cosa, ¿no? Desde que inició la aventura, pues sí, era correr un riesgo todos, ¿no? Desde yo, que soy el que iba a soportar más por más tiempo y con mayor tenacidad, pues a lo mejor el desengaño de que no funcionara y además haber hecho el compromiso desde el principio que iban a ser 5 libros, qué tal que en el segundo todo se deshacía y yo qué iba a hacer con esa promesa loca, ¿no? Hasta la editorial, por supuesto, que también le mete todo el cariño y el recurso, etcétera, ¿no? Y los lectores, pocos, pero que estaba también sumándose, ¿no? O sea, sí es cierto, es difícil y es quijotesco, por decirlo menos, ¿no? ¿Qué andan haciendo estos locos aquí, ¿no? O sea, empujando algo de esta manera, ¿no? Por eso yo sabía que tenía que ser una saga mexicana y muy enclavada en México, porque dije, bueno, finalmente, si nunca vienen las traducciones, si nunca viene la película, si nunca viene el muñeco de acción, que tampoco estoy buscando eso, por lo menos sí saber que cuento con uno o dos lectores que reconocen en este trabajo algo que vale la pena seguir y continuar, ¿no? Y afortunadamente sí, o sea, los mismos lectores de Harry Potter han tomado, por decir algo, esta saga y les ha gustado y han continuado de la mano, ¿no? Pero también es cierto que, este, que es un trabajo, yo creo, como más de mediano plazo, ¿no? A lo que me refiero es que, o sea, yo no tengo nada que reclamarle a la editorial, sino por el contrario, ellos han hecho como ese trabajo cariñoso desde nuestro bastión, ¿no? O sea, en otras ocasiones, sagas, no sé, por ejemplo, como Crepúsculo, fueron un libro tras otro y estaba esta chava metidaza a concluir y etcétera. Yo no podía hacer eso, tengo otros libros que mantener y una familia que cuidar y estos libros tampoco me daban así como para volverme rico y decir no me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que justo por eso hace más genuino el trabajo en todos los sentidos. Perdón que me cuelgue un poco esa medalla, pero sí es cierto que escribir una saga en México requiere mucho de ese cariño, ¿no? De ese cariño por tus lectores, ese cariño por tus personajes, por la historia, por la literatura, en este caso juvenil, pero la literatura en general, o sea, de querer poner algo en el mundo que antes no estaba y que tenga este grosor, ¿no? Esta ambición literaria, me refiero en el sentido de la historia, la construcción de los personajes que se queden para siempre, etcétera. Y no tiene que ver más que con eso, o sea, ya está ahí y lo que venga después, ojalá que resulte, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo ahí está, ¿no? O sea, está como decía hace rato, la punta de la asa, ahí está como la piedra angular, como este, esa esa cuñita en que espero abra un poco más para que haya más intentos de este tipo, ¿no? Y haya más lectores con esas ganas de seguir historias que se construyen desde México, ¿no? Principalmente lectores mexicanos, pues eso es a lo que le estás tirando, ¿no? Hay otras sagas que también se han hecho con ese cariño y que tampoco tienen como esa ese reconocimiento que yo creo que se merecerían. Por ejemplo, hay una de Jaime Alfonso Sandoval
que es preciosa, que se llama Mundo Umbrío y que también debería de pronto ya de la gente no mirar tan hacia el exterior, sino jalar los ojos hacia adentro y que merece la pena, ¿no? Una de Karime Cardona también. En fin, sí hay quien escriba las cosas, pero de pronto no, a lo mejor no se está haciendo el suficiente ruido, lo cual tampoco viene como queja, sino, te digo, involucra demasiadas cosas, ¿no? O sea, si no se lee, pues a lo mejor menos se leen las sagas, no sé. Pero ahí está, te digo, afortunadamente cuando terminas y cuando esté el trabajo hecho, creo que quedan ahí para que las tome el que crea que vale la pena hacerlo y a lo que siga, ¿no? Yo seguiré escribiendo, igual que lo sigue haciendo Jaime Alfonso y Karim, etcétera. Queda como una especie de ofrenda para el futuro y nosotros seguimos pues, haciendo lo que nos toca, que es escribir, ¿no? Pues sí, por supuesto, digo, yo escribo de una forma muy visual, es decir, me han dicho antes, y creo que no sin cierta razón, que mi forma de narrar es casi cinematográfica. Y por supuesto sí, digo, cualquier historia de pronto se antoja, ¿no? Que también te entre a través de las imágenes, y mis libros no son la excepción, pero es verdad que hay tanto ahí, ¿no? Que no me parece una empresa fácil, ¿no? Entonces, incluso algunas aproximaciones que ha habido de hacer 7 esqueletos decapitados, yo mismo las he desmotivado tal vez un poco sin querer, porque no quisiera que se hiciera algo eh, pues de una manera como muy aislada, ¿no? O sea, lo que me refiero es que también por eso me complazco en que se haya podido terminar los 5 libros sin que haya habido nada antes que ensuciar el proceso literario, ¿no? Los 5 libros ahí están y si hay una exigencia de producción multimillonaria, pues perdón, ¿no? Pero así es como tenía que contar la historia. Entonces, ahora si alguien se acerca con esa propuesta, que no estaría mal, pero sí tendría que considerar, ¿no? La posibilidad de que se hiciera para los 5 libros, porque si no me parecería un esfuerzo estéril, ¿no? O sea, ¿para qué firmas 7 esqueletos decapitados si no vas a ofrecer una continuación? Es como si yo hubiera escrito nada más ese libro, ¿no?